Visión Nocturna, como es habitual, con temas que a usted le interesan desde el mundo político, pero hoy día queremos centrarnos en lo que ha sido noticia en el último tiempo. No tiene nada que ver con las fundaciones. Y esto está vinculado a este instrumento de medición, cuánto crecemos, cuánto nos desarrollamos. Esta famosa CACEN, que ha entregado resultados interesantes. Avanzamos no como quisiéramos, y tampoco se podría pensar de que en el último año esto permitió el avance. Son sostenidos, lo dijo el propio presidente de la República. Y vamos a estar conversando de este tema con invitados especiales, porque nos parece que es relevante que la gente pueda saber de qué se trata, pero sobre todo cómo estamos comparados hoy día, que ya no somos la región más pobre, pero estamos muy cerca de la última. Vamos a saludar a nuestros invitados. Estamos ya con el diputado Stefan Schubert, a quien le agradezco la gentileza. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar por primera vez con ustedes. Bueno, aquí presente, ha estado en otro aquí programa, presente, una vez por Zoom. Sí. Hemos estado en esa condición. Y estamos también saludando a Patricio Ramírez, el coordinador del Observatorio Económico y Social de la Universidad de la Frontera. Patricio, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel. Un gusto saludarte, a saludar también al diputado. Y bueno, muy contento de participar en este importante tema que es la pobreza. Bueno, y vamos a dar primero una explicación. El equipo de trabajo de la diputada Erika Ñanco nos comunicó hace aproximadamente 1 hora y 15 minutos que por razones de salud la diputada hoy día, como estaba anunciada, no ha podido estar presente. Entiendo que vamos a tener en los próximos minutos también vía Zoom a una autoridad de gobierno, y en cuanto ya esté conectada con nosotros vamos a también integrarla a este panel. Hagamos un poco de contexto, Patricio. ¿Qué significa esta encuesta? ¿Qué mide? ¿Y cuánto efecto puede tener en la imagen de una región que particularmente va preocupando cuando estamos en los últimos lugares? Sí, es una encuesta muy importante para las políticas públicas del país, porque en base a los resultados de esta encuesta de caracterización socioeconómica nacional se evalúan también y se diseñan las políticas, ¿cierto?, públicas, ¿cierto?, de entrega de recursos. Por lo tanto, es una hoja de ruta que debiera tomar el gobierno para justamente focalizar, por ejemplo, el gasto público y las ayudas sociales. Desde ese punto de vista es una encuesta muy rica en cuanto a información que entrega, y esta última versión nos trajo algunas sorpresas positivas, Miguel Ángel, que significan la reducción de la pobreza. Es el dato de pobreza más bajo que tiene Chile desde que tenemos, ¿cierto?, esa medición CACEN. Y en el caso de la región de la Araucanía también hay una noticia positiva que trae, ¿cierto?, que es primera vez que la región de la Araucanía sale del último lugar como la región más pobre de Chile, pero vamos a conversar más adelante que todavía hay mucho que hacer ahí porque está siendo la segunda región más pobre de Chile, pero es una encuesta muy importante por la información que se puede desagregar, por la radiografía social y económica que entrega del país, de las regiones y comunas, y como digo, permite evaluar y diseñar políticas públicas en base a información objetiva para tratar de llegar, ¿cierto?, con los recursos donde más se necesita. Bueno, diputado, cuando hay buenos resultados, evidentemente entra el entusiasmo. Dicen que en los triunfos tiene muchos papás. Las derrotas, usted sabe, que son huérfanas. Huérfanas. Y en este caso, yo rescato lo que planteó el presidente de la República. Esto, dijo, es un trabajo de Estado que ha venido progresivamente ayudando, y que hoy día se puede reflejar en estos números. ¿Cómo lo ven ustedes? Efectivamente lo señaló así el presidente, porque estos son procesos que sobrepasan a los gobiernos, ¿verdad? Una buena política pública bien implementada puede rendir frutos en varios años hacia adelante, a veces traspasándose a 1 o 2 gobiernos con posterioridad. Por lo tanto, efectivamente, aquí los chilenos estamos todos remando para salir de la pobreza. Lo han hecho los gobiernos anteriores con aciertos y desaciertos, igual que este gobierno. Así es que lo que sí creo que también demuestra que lo que se hizo con anterioridad no fue tan malo, que los 30 famosos años tan malos no fueron,
y la desigualdad de la cual se nos alimentó por mucho tiempo como que éramos un país tremendamente desigual, bueno, ha ido disminuyendo esa desigualdad, el indicador Gini también ha mejorado y eso demuestra que no era tan malo lo que traíamos. Y que de hecho yo creo que debemos rescatar harto de las políticas públicas que tuvimos hace tiempo, seguir invirtiendo en educación y, como decía Patricio, muy importante desagregar los datos y analizarlos porque es información muy valiosa para la toma de decisiones de aquí en adelante. Así es que creo que lo que han sembrado otros también estamos cosechando hoy día y espero que hoy día estemos sembrando lo que se va a cosechar los próximos años. Patricio, ¿qué se hizo para poder precisamente bajarnos del lugar que estábamos últimos del crecimiento en la región, en el país, y que hoy día, claro, estamos penúltimos, pero sí es un avance? ¿Qué se hizo para lograr ese momento? Bueno, cuando uno revisa con mayor detalle, ¿cierto?, los datos de la CACEN, bueno, para explicar un poco, ¿cierto?, esto es la pobreza por ingresos, lo que se hace, ¿cierto?, establecer una línea de pobreza que se denomina, que es un monto de dinero que satisface las necesidades básicas, ¿cierto?, de una familia, y bueno, cuando el hogar no alcanza ese nivel de ingreso, entonces cae en esta situación de pobreza por ingreso. Desde ese punto de vista, en la región de la Araucanía, ¿cierto?, 11,6% de las personas, de los habitantes de la región, están en condición de pobreza por ingreso, es decir, el ingreso que tienen no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Por lo tanto, es básicamente un tema de ingresos. Y los ingresos, entonces, ¿de dónde provienen de una familia, de un hogar? Principalmente 2 o 3 vías: ingresos del trabajo, ¿cierto?, ingresos del empleo. También hay ingresos provenientes de otras fuentes, como por ejemplo, si yo tengo algún inmueble y lo arriendo, por ejemplo, si tengo alguna inversión y recibo dividendo. Y están también los subsidios monetarios, las transferencias, ¿cierto?, que hace el Estado hacia las familias. Y lo que ha pasado en esta última medición, ¿cierto?, es que ha tenido un fuerte impacto justamente de los subsidios monetarios que ha hecho el gobierno, ¿cierto?, hacia las familias. Y eso es lo que ha hecho hoy día principalmente de que Chile baje su índice de pobreza, y lo mismo le ha pasado a la región de la Araucanía. De hecho, la región de la Araucanía es la segunda o tercera región que ha recibido el mayor monto, ¿cierto?, de subsidios monetarios promedio por familia. En torno a 87.000 pesos fue el monto promedio que recibió una familia de la Araucanía, ¿cierto?, por subsidio directo del Estado. Y está, como digo, en segundo o tercer lugar. Entonces, ese subsidio familiar, donde está incluido, por ejemplo, los IFE laboral, ¿cierto?, la pensión garantizada universal y toda clase de subsidio, es lo que ha permitido que las familias de la Araucanía suban el ingreso que tenían y puedan salir de la situación de pobreza. Pero ahí yo también planteo la pregunta, ¿cierto?, para más adelante, porque si bien en esta oportunidad tuvimos, ¿cierto?, un fuerte desembolso de subsidios por parte del Estado para salir de esta situación de emergencia que teníamos en pandemia, la pregunta es si eso es sostenible en el tiempo. Lo que uno quisiera, Miguel Ángel, más adelante, es que la situación de pobreza mejorara porque las personas tienen mejor empleo y mejores salarios, no necesariamente, ¿cierto?, porque es el Estado quien las ayuda con subsidios. Sí, qué bueno que hace el punto que aquí también, para ayudar a mejorar la condición de ingresos, hubo aportes especiales. En el fondo, ¿estamos hablando de los bonos que se entregaron en el tema de la pandemia? Así es. Por eso que se dice que esto también incluye al gobierno anterior, porque están incluidos todos los ingresos familiares de emergencia, ¿cierto?, los famosos IFE y también el IFE laboral, y un gran aporte jugó ahí la PGU, la Pensión Garantizada Universal. Entonces, eso hizo que muchas familias, muchas personas que no tenían ingresos propios, ingresos autónomos, por trabajo, por ejemplo, al recibir estos subsidios puedan salir y quedar fuera de la condición de pobreza. Diputado, ¿no es un poco engañarnos en el solitario con esto? Porque en verdad estamos poniendo en un momento determinado, lo estamos mejorando la condición económica de una familia, pero eso no es real, si no continúa esas ayudas de forma indefinida. Bueno, yo creo que justamente ese es el corazón tal vez de esta discusión y lo que podemos sacar en limpio y aprender. Yo creo que lo importante es que efectivamente hay familias que hoy día mejoraron sus ingresos y eso los ayuda en su condición de pobreza. Estamos aquí midiendo pobreza y es muy buena la distinción que hace Patricio porque efectivamente la pobreza no en todas sus formas, sino que respecto a los ingresos, que es una manera de medirlo, una manera en la que en la antigüedad no se medía así, eso se hace desde un tiempo a esta parte. Antes se medía la pobreza en términos generales o en todas sus formas y no solo respecto a los ingresos. Ahora se mide respecto a los ingresos y respecto a los ingresos se vio incrementada. Creo yo, como primera conclusión, qué bueno que se ve incrementada, por la razón que sea.
ya sea porque hayan incrementado sus propias remuneraciones o estas transferencias o subsidios estatales. Lo importante es que personas que estaban en condición de pobreza mejoraron su condición dado que tienen ingresos mayores. Ahora, la pregunta que usted plantea es muy relevante porque ese incremento es un poco trampa en el solitario. Bueno, se dieron las circunstancias donde se entregaron todas estas transferencias o estos subsidios que mejoraron la condición, pero esas transferencias y subsidios no son permanentes y además no tiene que ver, como bien señalaba Patricio, con la posibilidad de generar mayores ingresos, sino que de haber recibido del Estado ingresos. Y eso es como sacar de un bolsillo y meterlo en otro. En lo práctico, mejoró la condición de algunos y en ese sentido nos alegramos. Lo importante es que esto se pueda mantener en el tiempo. No los subsidios, sino que el incremento de los ingresos. ¿Cómo incrementamos los ingresos sin que sea a través de transferencias y subsidios? Yo creo que es con el crecimiento de la economía y con la oportunidad de trabajar. Y que sea cada uno de esos chilenos que pueda mantener y mejorar incluso estos ingresos, ya no porque fue apalancado o levantado a través de recursos públicos, sino que porque se generan las condiciones para que esas familias puedan tener mayores ingresos, que yo creo que es la batalla que todos tenemos que dar. Estimados, se suma a este panel la secretaria regional de Desarrollo Social y Familia, Mariela Wilipán, a quien quiero agradecer, decirle, oiga, estas son paleteadas de amiga, porque de verdad, yo lo dije al comienzo, iba a estar la diputada Erika Ñanco por razones de salud. Recordemos que ayer estuvo en el Congreso. Usted sí, como que se desvaneció, algo así. Sí. Claro, y que todavía está ahí convaleciente, me dicen. Así que, Seremi, gracias primero que todo, y ahora cuéntenos cómo recibieron ustedes, y ya en algunas oportunidades lo hemos conversado, pero aquí en el panel está el diputado Stefan Schubert, y está Patricio Ramírez del Observatorio Económico y Social de nuestra universidad. Queremos escuchar su opinión. Bienvenida. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, un gusto poder estar con ustedes. Nosotros, como lo hemos planteado, siempre a disposición de poder comunicar, que es algo que también nos interesa, y agradecer también el espacio. Bueno, y aprovechar de enviarle un saludo a la diputada Ñanco, que se recupere pronto. Hacerle llegar también un saludo al diputado que está presente en estudio, al igual que Patricio. Bueno, ¿cómo recibimos estos resultados? Fue bastante positivo. Comparto en gran medida lo que señalaba tanto el diputado como Patricio en torno al escenario, si bien no es algo que debamos festejar porque estamos todavía dentro de las regiones más pobres, pero sí estos números, o cómo estaba el escenario, cómo se veía, que lo estuvimos conversando con Miguel Ángel y con otros medios, al momento de llamar a las personas, también abrir la puerta para poder conocer la realidad actual de pobreza, porque si bien teníamos datos del 2020, 2017, los escenarios que habíamos afrontado como país habían sido bastante complejos. Lo que se nos decía en muchas oportunidades en distintos espacios, que los resultados iban a ser bastante negativos, que el escenario era el... Seremi, le pido un favor, tenemos un pequeño inconveniente acá, que no la estamos escuchando en el set, pero no es el tema suyo, tranquila. Vamos a ver si podemos ahora tener el retorno necesario en el estudio. Ahora sí, Seremi, por favor. ¿Ahora sí? Estamos tratando de ver ese tema, a ver si podemos... pero bueno, hemos estado conociendo la impresión de ustedes, sin duda, y por favor, precísenos cómo ha recibido la Araucanía estos nuevos números, estos nuevos porcentajes que ya lo estábamos destacando al comienzo, en orden a que ya no somos la región más pobre. Exacto. No sé si me escuchan ahora bien. Un poquito más, a ver si podemos, pero por lo menos ya la estamos escuchando, así que por favor, adelante. Sí. Bueno, los había saludado de forma muy resumida, reiterar los saludos al diputado, a ti, Miguel Ángel, y a Patricio, que están en estudio. Bueno, para nosotros, ¿cómo recibimos estos resultados? De forma bastante positiva, no son resultados para festejar, porque entendemos que seguimos estando dentro de las regiones más pobres de nuestro país, pero hemos salido del primer lugar, que había sido algo también histórico. Enfrentábamos un escenario que lo estuvimos conversando con Miguel Ángel y en distintos otros espacios mientras hacíamos la difusión en el periodo que se estaba levantando la CACEN en nuestra región, donde el escenario que se auspiciaba era bastante negativo, considerando el escenario que hemos enfrentado durante estos últimos años: inflación,
post-pandemia, lo que afectó en sí la pandemia, así como también la economía internacional y los contextos que están ocurriendo. En ese sentido, es grato saber que la Araucanía, a pesar de aquel contexto, de la situación que describía, ha podido salir del primer lugar, pero también no tan solo salir del primer lugar, sino también ha mostrado números donde se ha disminuido, que alcancé a escuchar algo a Patricio de lo que indicaba en cuanto a la reducción. Por ejemplo, para nosotros, que hoy en día, como región, estemos presentando un 11,6%, a diferencia del 2020, que entendemos que el contexto fue totalmente distinto, donde estábamos en un 17,3% de niveles de pobreza y en el 2017 en un 16,8%, son números también que nos muestran que a través de la gestión del Estado, de los distintos actores, podemos ir avanzando, de que falta realizar, de que tenemos que realizar mayores acciones, los distintos actores, y no tan solo desde el mundo público, sino también desde la sociedad civil y el mundo privado. Sin duda que hay que realizarlo, pero desde la mirada que les planteaba, estamos dando pasos significativos y lo importante es mantenerlo tal como se mencionaba en las palabras que me antecedían. Bueno, Patricio, de mantener esto no es a base de seguir poniendo IFES o poniendo ayudas directas. Hay que dinamizar la economía. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Sí, yo creo que la política pública, y en este caso la política fiscal, tiene que actuar, ¿no es cierto?, dependiendo del ciclo, y yo pienso que lo que se hizo estuvo bien, digamos. O sea, eso también muestra, ¿cierto?, que el hecho de que Chile haya tenido ahorros públicos sirvió para enfrentar la pandemia, digamos, y para dar toda esa cantidad de ayudas, digamos, porque también hubiese sido peor el escenario si Chile no hubiese tenido los recursos y no hubiese podido dar esas transferencias. Entonces eso también nos muestra una lección que no hay que olvidar, que los países no tienen que gastarse toda la billetera rápidamente y tienen que guardar para estos periodos. Pero también es cierto que uno no puede mantener esa política estable en el tiempo. Eso es una situación de emergencia, una pandemia que se entiende, está bien, pero ahora hay que empezar, ¿cierto?, cómo dinamizamos la economía y cómo generamos mayor crecimiento económico para que ese crecimiento económico a su vez genere empleo y ese empleo a su vez genere ingresos propios, ¿cierto?, a la familia y poder entonces cada familia tener ingresos laborales propios que no dependan necesariamente del Estado. Y eso requiere crecimiento económico, requiere inversión. Y esa es una justamente de las talones de Aquiles que ha tenido el país en el último tiempo y en especial la región de la Araucanía, porque el empleo en el fondo va a venir de la empresa, el empleo no va a crearse por sí solo, necesitamos atraer inversión, necesitamos que vengan más empresas, que haya más emprendimiento, que haya más contrataciones y en la medida que eso suceda, entonces muchas más familias van a tomar empleo y van a, como digo, a tener este ingreso propio, este ingreso autónomo con familia que les permita tener, ¿no es cierto?, un estándar de vida mejor y salir de su situación de pobreza. Diputado, desde el Congreso Nacional, desde Valparaíso, ustedes como bancada, y en general yo diría el Congreso en su totalidad, ¿cómo mira la Araucanía? Porque no estábamos gratuitos siendo la región más pobre de Chile y por tanto tiempo. ¿Cómo ustedes, desde su posición como Poder Legislativo, piensan poder apoyar definitivamente a esta región para poder salir de estos malos lugares que estamos? A ver, bueno, en primer lugar, mencionar que aquí hay un elemento importante. Ñuble es una región nueva sí, que con su instalación y debido a que es una región nueva que provenía de otra, ha generado que de alguna forma hoy día termine quedando también el número 1. O sea, no es porque mejoramos tanto que la Araucanía pasó de ser la más pobre a la segunda más pobre. Dice relación también con otra que en el fondo tuvo un problema de instalación que la afectó más y que por lo tanto nosotros pasamos al segundo lugar. Hay un tema de inflación que mencionaba la Seremi, a quien aprovecho de saludar también y agradecer que esté presente, a pesar de que todo esto fue muy rápido. Hay un tema de inflación que es relevante y aquí no sé si Patricio nos puede ilustrar, pero entiendo que las cifras no están traídas al día de hoy según aplicando la inflación. Es decir, si nosotros trajéramos a valor de hoy los ingresos que existían con anterioridad a esta medición, yo entiendo que si le aplicamos la inflación y actualizamos esos valores quedamos incluso por debajo de lo que estábamos antes. ¿Por qué? Porque en el fondo el costo de la vida ha incrementado y claro, si uno toma los ingresos de ese momento y lo trae, pero hay que traerlo a día de hoy con la inflación y ahí entonces las cifras tal vez no son tan buenas. Pero efectivamente el crecimiento es relevante y aquí como a su pregunta del Congreso, el tema hoy día ha sido la seguridad. Efectivamente nosotros nos falta industria aquí en la Araucanía. ¿Cuántas fábricas y empresas grandes tenemos en la región de la Araucanía? No tenemos muchas empresas grandes.
muchas... Salvo Lautaro, donde está el... Lautaro, pero tampoco son empresas grandes. No. Son empresas de tamaño mediano y pequeño. Tenemos pocas. Y eso está concentrado en estas comunas. Pero si nos vamos a la cordillera o nos vamos a la costa, nos encontramos con que no hay. O sea, tenemos comunas completas donde son solo comercio local y no hay industria, no hay fábricas instaladas. Entonces, por ejemplo, la pesca está muy empobrecida también, que es otra actividad, ¿no es cierto?, propia de la costa. Entonces, ahí tenemos que hacer un trabajo importante para poder salir de la pobreza. Pero hoy día, la piedra de tope en muchos casos es la seguridad. Tenemos muchas empresas constructoras que por la crisis económica que estamos viviendo, ya vemos que son las primeras que empiezan a delatar, ¿verdad?, que estamos en un problema. Hay muchas constructoras a nivel nacional, pero también en la Araucanía, que han ido disminuyendo su cantidad de obras, han empezado a hacer despidos. Aquí también la CACEN demuestra que hay una disminución de un 2% del acceso al trabajo. Y eso es súper importante, porque lo que queremos es incrementar los ingresos de acuerdo a la propia autogeneración, o sea, consiguiendo empleo. Ha disminuido la posibilidad de acceder a trabajo en un 2%, entonces también es un dato relevante. Entonces, pero aquí nos topamos siempre con la seguridad. Nosotros como parlamentarios de la Araucanía, y hablo también por mis colegas que son de otras bancadas, pero nosotros hemos siempre manifestado y señalado que la Araucanía es una situación de seguridad relevante para todo el país. Y yo creo que de alguna manera los hechos han hecho que la Araucanía esté en la palestra, y también yo creo que de alguna manera hemos contribuido los parlamentarios de señalar que no podemos avanzar y no podemos salir de la pobreza si es que no tenemos primero seguridad. O sea, hay empresas que no postulan a adjudicarse, por ejemplo, la construcción o la mejora de un camino. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque es un tema de seguridad. Entonces, si no arreglamos primero la seguridad, no vamos a poder pasar a avanzar en los otros temas. Entonces, hoy día creo que para el país es muy relevante. O sea, tenemos problemas de seguridad en el norte, en el centro y en el sur. Pero en la macrozona sur y en la Araucanía hay un tema de seguridad relevante para que la gente pueda invertir. Hay gente que no se construye una casa en el lago, en la playa, porque teme que se la vayan a quemar o a robar. Entonces, aquí hay un tema de seguridad muy relevante. Primero la Seremi, después voy con Patricio, que quiero preguntarle qué pasa desde la academia de esto. Seremi, ¿cómo ve usted? ¿Comparte lo que plantea el diputado? Bueno, precisar que efectivamente hay cosas que todavía hay que resolver, que fue parte de lo que señalamos, ahí estamos avanzando. También es importante señalar que, si bien, y como lo señalaban al principio, el tema de los bonos, las prestaciones monetarias que se entregan desde el Estado, que se entregaron tanto de la administración anterior como lo que hemos gestionado como gobierno actual, también es importante que, por lo menos en materia de cómo lo hemos ido abordando, ha sido parte de las estrategias de contención que fue anunciado mediante el Plan Chile Apoya. Un claro ejemplo de eso también es el IFE, que fue una extensión que nosotros tomamos. Sabemos que esto viene de años anteriores, y entendiendo la relevancia que tiene también para apuntar no tan solo a la dependencia de las bonificaciones o las prestaciones monetarias o los bonos, como le llamamos de forma más común. Se han generado distintas instancias precisamente para poder contener aquello y para poder avanzar hacia un punto de la autonomía de los ingresos, que es lo que estamos buscando. Sabemos que esto hay que avanzar, hay que generar acciones, y uno de eso también de señalar en el sentido de lo que se ha hecho en cuanto a inversión. Seremi, en un escenario bastante complejo. Sí, Seremi, ¿hay alguna política en particular que se aplique solo en esta región y no en el resto del país? Porque lo que usted me plantea, una política nacional, el tema de los apoyos, los IFES, la extensión que se han hecho de lo que viene prolongado en el tiempo en los gobiernos anteriores. Entonces, ¿hay algo en particular que tiene la Araucanía para, digo yo, poder reactivar más rápido su economía, considerando lo que plantea el diputado, en orden a que obviamente no tenemos el mejor escenario como para atraer inversión privada, nacional o internacional? Exacto, bueno, precisamente hacia allá iba en cuanto a la inversión que se debe realizar. Ahí es importante destacar en cuanto a lo que se está haciendo con el Plan del Buen Vivir. Es un trabajo que se ha hecho en cuanto a la articulación de las carteras. Si no me equivoco, se planteaba de que se requiere generar empleo, se requiere generar mayor inversión, que se necesita a las empresas, pero también cómo le damos el soporte a la inversión, cómo facilitamos los procesos en el área de construcción, de lo que es la inversión pública, que por un lado vamos
prestando o generando acceso a servicios públicos como salud, educación, generando infraestructura, pero también como eso nos lleva a generar empleo y a poder dinamizar la economía en la región. Y eso es parte también a lo que apunta o una de las mediciones que hace la CACEN a través de la pobreza multidimensional. Y en eso también es que está el foco en la región de la Araucanía, también con otras provincias que están muy cercanas, pero que también comparten esta realidad. Y es ahí donde estamos trabajando y que los números también nos muestran que es en el sentido donde tenemos que trabajar. ¿Es el sentido correcto, Patricio, lo que nos plantea la Seremi para poder avanzar y mantenernos respecto de estos buenos resultados que se están logrando? ¿Es ahí donde tenemos que avanzar o hay algo más que hay que hacer? Sí. A ver, yo creo que una de las lecciones más importantes que nos deja la CACEN, cada versión que ocurre, es la importancia del empleo como un vehículo, ¿cierto?, para movilizar a las personas de una situación de pobreza. El ingreso proveniente del trabajo equivale más o menos al 80% del ingreso total, digamos, del hogar, de acuerdo a la CACEN, cifras nacionales. Entonces eso nos dice que el empleo es fundamental para superar la situación de pobreza. Y es ahí donde la región de la Araucanía principalmente tenemos muchos desafíos, porque nosotros todavía tenemos tasas de desempleo altas, todavía no hemos recuperado todo el empleo que se ha perdido desde la época de pandemia, pero además tenemos otro problema adicional, que es que tenemos las mayores tasas de informalidad laboral. Entonces, ¿qué significa que haya mucho empleo informal en la Araucanía? Que esos empleos no tienen cotizaciones previsionales ni de salud. Por lo tanto, ahí tenemos un doble problema, porque por un lado, todas esas personas que están ocupadas en empleos informales no son capaces de superar la línea de la pobreza porque tienen empleos más precarios, ¿cierto? Porque tienen ingresos menores, pero además eso va a rebotar también en la otra discusión que se está dando a nivel nacional, que es la reforma previsional, porque en el fondo estamos discutiendo si nosotros aumentamos, ¿cierto?, el porcentaje de cotización previsional, qué porcentaje va a ir, ¿cierto?, a la cuota individual o al fondo solidario, pero no estamos poniendo sobre la mesa la informalidad, porque ese 30% aproximadamente que tenemos de ocupados informales en la región, ellos no cotizan nada, ni 10%, ni 8%, ni 11%, ni 13%. Por lo tanto, aunque nosotros aumentemos la cotización previsional para los trabajadores formales, todo ese grueso de trabajadores informales no está pasando nada con ellos. Entonces ahí también hay un tema que hay que discutir, del cómo salir de la informalidad laboral para que todas esas personas, por un lado, superen la condición de pobreza, pero también puedan acceder a pensiones y no sean todas beneficiarias, ¿cierto?, de la PGU, porque de nuevo le estamos poniendo mucha presión fiscal al gobierno. Uno hace la reflexión cada vez que sale a la calle y se puede dar cuenta cómo las calles se han transformado en verdaderos mercados y van desde la ropa interior y toda la gama que pueda hacer hasta para fundaciones hay sí, para ir a comprar. Es empleo informal. Y todo lo que significa comida, gastronomía está en la calle. Problema sanitario ahí. Y claro, pero más allá de eso, mire, aquí en Temuco el alcalde anunció hace 48 horas un equipo espectacular de fiscalización con todas las medidas de seguridad. Eso es otro punto. A lo que voy yo es que eso refleja sí. Lo que estaba planteando Patricio, que el empleo informal está ahí en la calle. Yo no sé de dónde se saca tanta ropa. Bueno, sé de dónde. Hay unas bodegas que están vendiendo a precios increíbles para que usted pueda vender un pantalón en 2.000 pesos. Entonces, diputado, lo que yo le... Aduana ahí también tomo... Sí, claro, lo que yo le pregunto a ustedes, ¿de esa manera vamos a dinamizar la economía? ¿Vamos a mejorar los sueldos? Bueno, yo creo que Patricio se fue a la profunda y me gustó porque efectivamente un tema que tenemos en Chile y para qué decir en la Araucanía es precisamente un problema, la informalidad. Por varias razones. La informalidad, en primer lugar, los datos son negros porque es informal, entonces no sabemos exactamente cuántos son, a cuánto asciende ese ingreso. Esas personas no cotizan, no pagan impuesto a la renta, pero sí reciben beneficios fiscales. Ojo. Sí, claro. Salud, ¿que lo subsidian quiénes? ¿Que lo subsidian quiénes? Los que sí están en la formalidad, que les sale más caro porque no todo su sueldo se va para ellos, sino que va a las cotizaciones y va a pagar impuestos. Entonces aquí hay un tema también de responsabilidad social y esta informalidad debe ser aplacada porque claramente no hace bien. El comercio callejero informal nos genera otro problema, que es la delincuencia, es el que no paga impuestos. En caso de alimentos hay un tema sanitario, se cocina en la calle y se vende esas mayonesas, todo eso en la calle. Otro tema, que es un tema aquí con el comercio, que lo hemos conversado nosotros como diputados con varias personas, ocupan las mejores avenidas,
frente a las vitrinas de comercio que paga sus permisos municipales. O sea, es realmente un problema. Aquí este alcalde no ha sido capaz de poner término, por el contrario, se ha incrementado la informalidad y es un gran problema. Bulnes hoy día es una pasarela para una feria callejera. En lugar de ser un paseo, se ha transformado en eso. ¿Para qué decir? Entonces, pero diputado, efectivamente es un problema. A ver, yo aquí quiero, no tengo por qué defender al alcalde, se defiende solo, pero lo que le digo yo, que la realidad que usted ve aquí en Temuco, la ve en Valparaíso. No, y en Villarrica. Y en cualquier parte del país. En Villarrica, en Pucón, en verano. En invierno se van un poco este comercio, pero en verano también hay mucho comercio callejero. Eso es una realidad nacional. Pero aquí en Temuco, yo me muevo harto hoy día, y la verdad es que aquí en Temuco yo diría que veo mucho más que en otros lugares. Pero en Valparaíso también hay eso, también existe en otros lados. Pero esto es un problema que tenemos que enfrentar, porque efectivamente está subsidiando a la gente formal a la gente informal. O sea, va y sus fichas son, yo no tengo ingresos, pero en la realidad sí tiene ingresos. E ingresos mayores porque no paga impuestos, no paga permiso municipal, cuando contrata gente no le paga cotizaciones, entonces hay una precariedad en muchos sentidos, pero además es una sobrecarga al resto del sistema. O sea, es muy nefasto. Con tan solo llevar a la formalidad de ese grupo arreglamos muchos de los problemas de las cifras que tenemos, pero es muy difícil pasar a la formalidad. Por eso hay que atajarla antes de que comience a crecer, porque cuando yo estoy en la informalidad me es tan costoso pasarme a la formalidad que me conviene seguir aquí. Sí, Seremi, ustedes también de alguna manera aprecian esta situación. ¿Cuánto comparte esta discusión? Bueno, efectivamente, como tú lo planteabas, Miguel Ángel, esta es una situación que no solamente ocurre en la comuna de Temuco, y así como tampoco ocurre solamente en la región. Ocurre en otros lugares del país, pero no por eso tampoco vamos a hacer vista gorda a una situación que efectivamente hay que abordar, y se están generando acciones también respecto a eso. Nuestra Seremi del Trabajo, junto a nuestro delegado, también han estado en conversaciones con los distintos entes privados, con los municipios, para poder avanzar. Hace poco se generaron acciones también referente a la informalidad de algunos tipos de espacios, pero esto también, como se ha señalado, no es algo tampoco que ocurra desde este año o desde el año pasado, sino son temas que se han venido acarreando, que se han intensificado con la situación que hemos vivido como país, pero es algo que precisamente nosotros estamos buscando apuntar, y a lo que les planteaba, en el sentido de poder avanzar hacia la inversión en la región, de poder apostar en cuanto a cómo vamos generando la economía de ingreso, porque también compartimos que no podemos dinamizar o dejar a las familias, a los hogares de nuestra región, en sujeto a las bonificaciones que puedan existir. Sí, Patricio, dinamizar ha sido el tema que le hemos dado vuelta en este programa, y se ve difícil en una región donde, bueno, el diputado ya planteó el tema de seguridad, pero que además es considerada esta región como la que más mal paga. Siempre se dice, Antofagasta es la región donde mejor se paga, y la Araucanía, los sueldos más bajos. ¿Eso tiene algo de verdad o no, Patricio? Sí, claro. El INE hace una medición, ¿cierto?, de ingresos laborales, ¿cierto? Una encuesta de ingresos laborales, y la última versión, bueno, varias versiones indican esa realidad. De hecho, la región de la Araucanía tiene los ingresos laborales más bajos del país. Ahora, eso tiene que ver, ¿cierto? Al final, todo va redundando en lo mismo, digamos, en un círculo ahí vicioso, porque en la medida que tú tienes igual mayor informalidad, ¿cierto?, y menos fuentes de trabajo, entonces, y más oferta, digamos, de personas entregando el servicio, claro, eso tiende a bajar los salarios. Además que la Araucanía, ¿cierto?, ¿cuáles son las actividades que generan más ocupación? Está el comercio, que pasó a ser, ¿cierto?, la primera rama que genera empleo, y detrás está la agricultura. Por muchos años, digamos, la agricultura fue la principal rama que generaba empleo en la región, y eso fue superado hace un par de años por el comercio. Sin embargo, la agricultura sigue siendo, ¿cierto?, una rama que genera mucho empleo, y ahí hay mucha informalidad, ahí hay mucha precariedad todavía, y también salarios bajos, ¿cierto?, que están empujando estos salarios promedio de la región hacia abajo. Eso es así, digamos, las cifras respaldan que los ingresos laborales de la región están dentro de los más bajos del país. Pero también responde a un perfil, ¿cierto?, educacional también de la Araucanía, porque otra cosa que nos enseña la CACEN en la parte de educación es que cuando uno saca el perfil de las personas que son pobres y no pobres, el perfil educacional, ¿con qué nos encontramos? Naturalmente es cierto que las personas que están en condición de pobreza tienen, por ejemplo, menores años de escolaridad.
Las personas que están en condición de pobreza tienen, generalmente tienen empleos informales, tienen empleos por cuenta propia, tienen mayor tasa de desocupación, ¿ya? Tienen mayor rezago escolar. Entonces, todo eso además, ¿cierto?, va complotando para que esas personas en el futuro no puedan o se les transforma muy difícil en acceder a trabajos con salarios más altos, porque también tienen una capacitación, ¿cierto?, y una formación que no permite probablemente acceder a mayores salarios. Un tema que no es menor, Patricio, escuchaba que una persona que no completa la enseñanza media está condenado a tener un sueldo que generalmente, con suerte, va a llegar al mínimo, diputado. De ahí la preocupación que ha tenido el gobierno porque hubo una ola de ausentismo y de dejar de estar en la enseñanza, y que ha llevado ahora que se pueda recuperar ese estudiante, un tema que no es menor, ¿eh? Bueno, educación es un tema tremendo. El mismo presidente estaba porque se mantuvieran las aulas cerradas durante la pandemia por más tiempo, y de hecho después reconoce que eso fue un error, y un error que hoy día estamos lamentando. Y de hecho hay una generación que va a tener una brecha relevante, y que incluso hay mediciones internacionales que hablan de la disminución de la posibilidad de incrementar sus ingresos en el futuro. O sea, así de importante es. Por eso los paros, por ejemplo, como en el que estamos hoy día, precisamente hoy día, por el Colegio de Profesores, no es menor. No es menor porque cada día de escolaridad es un día que afecta e impacta la formación, y como bien señala Patricio, tiene que ver con las posibilidades de incrementar sus ingresos. Por lo tanto, la educación sigue siendo clave y sigue estando en nuestro país desde hace años. Por supuesto, no es algo que comenzó ahora con este gobierno, pero sí, creo yo, se ha agudizado con este gobierno en una crisis profunda, y creo yo que si no logramos hoy día revertir esto, lo vamos a lamentar en los próximos años, porque va a ser muy tarde. Estos son procesos muy lentos. Entonces, la capacitación, ¿no es cierto?, la formación, la escolaridad es relevante para la posibilidad de incrementar ingresos. A mí me gustaría preguntarle a la Seremi, el Plan Buen Vivir, ¿cuánta plata fresca, distinta de las distintas seremías y de los servicios, significa fresca? ¿Y cuánto de eso está ejecutado? Porque eso es súper importante. Se ha hablado mucho del Plan Buen Vivir, pero no se percibe. Entonces, ¿cuánta plata fresca adicional al presupuesto que ya teníamos antes del plan significa, y cuánto de eso está ejecutado? Yo creo que eso es un dato relevante también para impulsar lo que estamos viendo hoy día como región. Bueno, se plantearon varios puntos en cuanto a lo que es comercio, escolaridad. Igual, antes de pasar al tema de Plan del Buen Vivir, es importante también señalar que el tema de la escolaridad es clave. Estamos trabajando en el sentido de lo que se hace desde el Ministerio de Educación, la Seremía acá en la región, pero también desde el Ministerio de Desarrollo Social, para poder activar y articular lo que se está haciendo en la región. Nosotros tenemos el mandato a partir de la Ley de Garantías de Protección de la Infancia, donde no solamente las instituciones públicas o del Estado, de gobierno, estamos obligadas, sino también desde los ámbitos privados, social, donde tenemos que avanzar, y en eso también es que estamos avanzando en una mesa que fue mandatada por el delegado presidencial, José Montalva, para abordar precisamente la exclusión escolar, que es un derecho que estamos mandatados todos a poder dar las posibilidades. Estamos trabajando con profesores, con distintos organismos, tanto públicos como privados, precisamente para destrabar estos nudos que entendemos que son complejos, que hay también de la mano temas de salud mental. Volviendo a lo que es el Plan del Buen Vivir, también es importante recalcar que lo que busca este plan, por lo menos lo que es el área de inversión, porque esto tiene varias aristas que dentro de las conversaciones que se han realizado por distintos actores, se ha señalado que uno de estas aristas es la inversión. Dentro de eso, nosotros cuando asumimos, y es algo que hemos destacado bastante, encontramos carteras que no estaban definidas, que no estaban articuladas, proyectos muchas veces que llevaban 10, 15 años, que todavía nos seguimos enfrentando, que me imagino, y lo hemos conversado también con el diputado, que dentro del trabajo territorial que hace, las personas lo han manifestado, muchos años esperando una PR que avancen los proyectos, y eso precisamente también pasaba o pasa porque las instituciones no estaban conversando, no se estaban articulando, y ese es también uno de los centros que tiene el Plan del Buen Vivir. Si bien está contando con mayores recursos, un porcentaje cercano a los 400 millones, no tengo los datos de ejecución a la fecha,
pero destacar que el proceso del Plan Buen Vivir va específicamente centrado a la articulación y a generar las facilidades para que los proyectos específicamente avancen. Muchas veces, y nos pasa a nosotros en desarrollo social, que tenemos el rol referente a entregar las recomendaciones satisfactorias. Muchas veces, o nosotros nos podíamos quedar en el sentido de nosotros emitimos la observación, no cumple con esto y esperamos que él se resuelva. Pero dentro de eso es que se están generando acciones precisamente para avanzar con la inversión, bajar algunas trabas burocráticas que efectivamente se pueden resolver. Nos hemos dado cuenta que podemos contar con mayores recursos, efectivamente necesitamos también mayores recursos, es una realidad en nuestra región, pero si no se realizan las gestiones, no se agiliza el proceso, si dejamos documentos, de decirlo de una forma muy coloquial, sobre la mesa, a quienes no le estamos dando respuestas, a las familias que más necesitan y a quienes están viendo o que están teniendo dificultades hoy en día para acceder a servicios básicos, que es uno de los aspectos que mide la encuesta que hacen, como lo mencioné anteriormente, el acceso a la educación, el acceso a salud, el acceso a trabajo y a distintos bienes y servicios que se requieren. Sí, yo entiendo la pregunta del diputado. Apunta fundamentalmente a que este programa Buen Vivir no se transforme en lo que fueron de otros gobiernos, Plan Araucanía, Araucanía 7, planes especiales que tienen buen título, pero que en la bajada han demostrado que si medimos, por ejemplo, la CACEM recién hoy día, hay algún resultado medianamente positivo, pero el resto no pasaba más allá a veces de hacer articulación de presupuestos. Es decir, si tenía 10 millones el Ministerio de Obras Públicas, esos 10 millones lo poníamos en una sola parte, entonces se veía que a través del plan se podía ejecutar con mayor rapidez. Pero en eso creo que ha habido también un tema con la región casi histórico de que hay buenas ideas, buenas iniciativas, pero no van más allá que eso, Seremi. Yo tuve aquí a Marcelo García, nos explicó más o menos el funcionamiento de esto y creo que tiene también, yo entiendo que todo gobierno quiere hacer algo mejor con la gente y particularmente en esta región, pero qué importante es ir sabiendo que efectivamente no se generen falsas expectativas y que sean programas que apunten a recuperarnos. Exacto, comparto totalmente y es parte también de lo que hemos conversado tanto con los municipios, con las comunidades, los territorios, con las personas en general en cuanto a buscar no generar falsas expectativas. Nosotros principalmente como Ministerio de Desarrollo Social es lo que más apuntamos, a ser sumamente transparente en señalar en qué proceso estamos. Hay cosas que efectivamente han estado un poco más lentas, hay cosas que muchas hemos visto, que hay cosas de gestión que efectivamente se pueden resolver y nos permite también dar respuesta en cuanto a la inversión, lo que genera la inversión en la región a través de los distintos recursos que se están entregando, principalmente a través de la Subdere, MOB, porque entendemos que es ahí donde se necesita generar inversión en la región. Sin duda, quizás no vamos a ver reflejado o de manera inmediata lo que se está haciendo del Plan del Buen Vivir en esta encuesta CACEM, porque también tenemos que considerar que la encuesta CACEM fue tomada en principios de noviembre y a finales de enero, proceso que estamos trabajando actualmente, que hace un par de semanas el presidente estuvo acá firmando un compromiso con los alcaldes en la región a través del Plan del Buen Vivir, cartera que han levantado los propios municipios a través de las mismas necesidades que se identifican. Aquí igual quiero ser súper enfática y centralizar que acá lo importante es agilizar la inversión, generar las capacidades, pero principalmente poder destrabar situaciones que son administrativas y que muchas veces eso ha frenado el llevar a cabo ciertos proyectos, como lo mencionaba anteriormente, proyectos que han estado 15 años y que no se trata tampoco de administraciones anteriores, sino que hay que generar procesos, dar facilidades y precisamente no quedarnos en lo que planteaban en una buena intención más, sin desconocer y quitarle mérito a los planes anteriores, porque sin duda han buscado alternativas para avanzar, pero también buscamos en poder generar algo que quede instaurado no por un sello de gobierno, sino precisamente para poder dar respuesta a las demandas que existen desde larga data en nuestra región. Patricio, ¿qué importancia detectan ustedes en los estudios que hacen en este Observatorio Económico y Social de la Universidad de la Frontera estos planes especiales? Ya decía Araucanía 7, ahora este plan Buen Vivir. ¿Tienen algún impacto efectivamente cuando se le hace la mirada histórica de su aplicación? Bueno, los últimos planes no han tenido un impacto significativo, digamos, para mover la aguja en la región.
Creemos que en realidad ha faltado un poco de gestión, incluso de seguimiento en esos planes, porque cuando parte, ¿cierto? En general parte, ¿cierto? Con muchos bombos y platillos, pero después se desvanece todo eso un poco y al final del día muchos de los ciudadanos de la región no tenemos claro tampoco los frutos, ¿no es cierto?, de esos planes. Como que creo que falta ahí, bueno, como es la falencia de muchos programas, ¿cierto?, además del Estado en general, de distintos gobiernos, probablemente falta mayor revisión, ¿cierto?, de algunos programas. O sea, evaluarlos a posteriori con algunos indicadores claves, ¿cierto?, que se puedan medir. Por ahí eso se desvanece, entonces no se ve bien el impacto final, al menos en los grandes indicadores que nosotros evaluamos. Estamos viendo pobreza, educación, inversión, cierto crecimiento de la región. No se observan cambios significativos a raíz de estos programas, ¿no es cierto?, especiales que se han dado en los últimos años en distintos gobiernos. Muy bien. Diputado, usted tiene este encuentro con comunas, con gente que votó por usted. Después ya del periodo que usted está desarrollando, ¿qué le pregunta a la gente? Porque claramente cuando hay el periodo de elecciones, hay propuestas, vamos a mejorar esto, vamos a cambiar esto, pero pasado un año y un poco más y de tiempo, ¿qué le dice después el elector? Bueno, yo por primera vez estoy en un cargo de elección popular. Y por eso le hago la pregunta. Sí, y yo tuve el cuidado de no prometer ese tipo de cosas así como... Además, el diputado, por ejemplo, no puede cambiar la economía, puede influir en la legislación que afecta a la economía, pero no puedo yo generar empleo como diputado. Entonces yo tuve ese cuidado y de hecho a veces me decía, pero ¿cómo si los diputados siempre...? Bueno, pero yo en realidad yo sé que la labor del parlamentario no permite hacer eso, así que yo no le voy a decir eso. Sí me comprometo a intentar esto, a avanzar en esto otro. La verdad es que la gente lo que hoy día, cuando vamos a distintos lugares, en la Araucanía yo veo mucha pobreza y mucho desamparo. Mucha gente se siente abandonada. Pero pobreza dura. Pobreza dura y pobreza sí, muy dura y otra medianamente dura, pero es como la desesperanza de la pobreza. La pobreza es bien terrible porque es como que ahoga. O sea, afuera de no tener los recursos para la subsistencia, lo que es muy grave, es también lo que anímicamente genera esa desesperanza, o sea, no tengo expectativas. Por eso la educación es súper importante, porque la educación sí moviliza socialmente. Y por eso es muy grave lo que ocurre. Ayer o antes de ayer, no recuerdo, parece que fue ayer, me reuní con unos apoderados de un liceo de Ñuñoa. Me decían, el liceo era de excelencia, los resultados eran aquí. Resulta que esta administración tiene el liceo en un año en el piso, ya malos resultados, ya no está funcionando y nuestra expectativa estaba en que nuestros hijos asistían a este liceo, iban a poder salir, iban a poder llegar a la universidad. Entonces es súper importante la educación y va de la mano con esto. Lo que la gente hoy día habla mucho es de sentirse sola y no tiene que ver con este gobierno, tiene que ver con como que el Estado no me acompaña. Yo no sé si ese sentimiento siempre se justifica o no. Tenemos muchas transferencias de recursos públicos, por lo tanto uno podría decir tan solo no están muchos de ellos, pero sí sentirse solos, como que les cuesta llegar a las entidades del Estado. Hay un esfuerzo y yo conozco a muchas personas que están actualmente trabajando y llegando a muchos lugares, pero hay otros que se sienten desamparados. Y lo otro es la seguridad. La seguridad es lo que yo diría que es lo número uno. O sea, estamos asustados, aquí no viene nadie, aquí no pasa nada, cada vez esto está muriendo más porque viene menos gente y eso sí es muy preocupante. Ahora, respecto al plan Buen Vivir, la verdad es que yo lamento también generar esta expectativa porque estos planes, no porque no resultó en el pasado, este plan no va a resultar, pero la verdad es que lo que vemos hoy día es que es lo mismo, es más de lo mismo, es un nombre distinto al anterior, reordenar recursos de distintos lugares. Yo valoro la intención de agilizar los trámites y creo que eso sí es súper importante. Pero también tiene que haber recursos frescos. Y aquí no vemos recursos frescos. Aquí se dijo primero que habían recursos, pero luego se señaló que esos recursos venían de los mismos ministerios que se están cambiando a este plan. O sea, los saco de aquí y lo pongo acá para que se ocupen en el mismo lugar. Y eso es vender humo. Y por otro lado, el porcentaje de ejecución. A junio de este año, fines de junio, confesaban que en realidad tenían algo de un 20 y tanto, un 30% del plan ejecutado y de los recursos ejecutados. Y eso es súper bajo. Yo espero ahora estamos en agosto, espero que esto se haya incrementado y haya avanzado, pero en realidad era muy, muy bajo. Entonces,
La verdad es que es un buen nombre. Ojalá que, estoy hablando de la tramitación, de la entrega de los permisos, eso ojalá se pueda agilizar en la Araucanía y en el resto del país, porque definitivamente somos muy lentos en eso, muy burocrático, un Estado muy grande y muy lento en avanzar. Escuchaba el otro día en la radio, un edificio se construye más rápido que los permisos para construcción. Un edificio. Entonces, ahí tenemos un serio problema como Estado. Pero aquí tenemos un plan que me gustaría saber cuánta es la plata fresca, porque ahora primero se habló de que no era, que era el ministerio, después que era mucha plata, distinta de la que tenía la Seremi, y ahora se habló, entendí yo, 400 millones de pesos, y cuánto de esto se ha ejecutado. Porque entonces, si no, solo un nombre. Sí, Seremi, ¿se hace cargo de algo de lo que ha planteado el diputado? Bueno, va muy de la línea de lo que habíamos planteado en cuanto a lo que planteaba, y es algo que comparto del sentido de lo que demora una edificación en cuanto demora el permiso, es algo que comparto de lo que precisamente estamos trabajando para poder destrabar. Y una de las cosas también que es importante que mencionaba Patricio, que muchos de los planes, y dejar muy en claro que no es que estemos devalidando algún plan de los ya ejecutados, sino todo lo contrario, es parte también de poder recoger experiencias anteriores, de poder encaminar lo que se está realizando. Pero parte de aquello, lo que señalaba Patricio, es muchas veces la falta de seguimiento. Y en eso es lo que estamos trabajando fuertemente, por un lado, agilizar, destrabar, pero por otro lado también hacer seguimiento, dónde están surgiendo los nudos, qué dificultades existen, qué hay que hacer para precisamente agilizar aquello y concentrar la inversión. Pero yo no voy a entrar en detalles de cifras porque no las tengo a la mano, pero sí, efectivamente existe una inyección de recursos adicionales, está destinada a través de algunas carteras, principalmente MOP y Subdere, que son precisamente donde se puede también, Subdere es un claro ejemplo donde se puede agilizar más rápido la entrega de proyectos y que son de manera más fácil de entregar. Pero más allá de la facilidad, sino precisamente para poder entregar de servicios o lo que requieren las personas de forma más rápida. Eso es lo que estamos apuntando, trabajar en cuanto a la eficiencia, pero también a la rapidez. Hay varias cosas, insistir, que no estaban resueltas, que estamos resolviendo, y eso precisamente también, y tenemos el mandato de poder cumplir con la ejecución de los recursos. Ahí hay un tema de que no nos podemos dar el lujo ante recursos, ante la escasez muchas veces de la presencia del Estado en nuestra región, especialmente en algunas áreas o provincias como Malleco, donde ha estado más alejada, si bien han existido, como se mencionaba en un principio, una entrega de bonificación a las personas, familias puntualmente, pero lo hemos visto alejado en cuanto a lo que es la inversión, a cómo se van generando proyectos. ¿Necesitamos poder generar proyectos? Sí, porque es la forma también en que el Estado puede entregar de forma responsable recursos fiscales que también son entregados a través de los distintos impuestos o cómo se recargan las arcas fiscales para poder garantizar su gasto público. Patricio, es la línea, por ahí debe irse tratando de alguna manera motivar una reactivación en el mundo laboral. Es una línea, ¿cierto?, de varias que tienen que seguirse. Yo creo que la región todavía, ¿cierto?, tiene mucho que avanzar. Creo que no tenemos que quedarnos con ese titular, somos muy buenos para quedarnos con titulares, no es un problema regional, digamos, pero somos buenos a veces para quedarnos con un titular y yo siento que se está diciendo mucho que ya no somos la región más pobre, que salimos de ahí, pero en realidad yo diría que la mirada no es tan optimista como esa, porque eso tiene mucho que ver con lo que conversábamos, con el tremendo apoyo, ¿cierto?, de subsidio, de transferencia del Estado que tuvo la región de la Araucanía, y por otro lado también con la aparición, ¿cierto?, hace algunos años de la región del Ñuble, que está también en condiciones muy desventajosas, y eso entonces nos hace parecer a nosotros no tan malo, pero en realidad si uno mira la posición relativa de la Araucanía no se ha movido mucho en el tiempo. Es decir, hoy día somos la segunda más pobre, 11,6 contra Ñuble 12,1, o sea, hay una diferencia marginal que puede estar en el error ahí de la encuesta. Yo diría que son las dos regiones más pobres de Chile, digamos, más que ponerlas como primera y segunda. Todavía es cierto, a pesar de que hemos bajado en el tiempo, eso sí hay que reconocerlo. Hace una década atrás, 2013, estábamos en torno a pobreza del 27% y ya estamos a 11,6%. ¿Eso es una bajada? Sí, correcto, pero todo el país ha bajado. Ese es el tema. Entonces, o sea, nosotros bajamos menos, ¿no? Bajamos menos porque en términos relativos la región sigue estando en los últimos lugares, seguimos todavía teniendo una tasa de pobreza que es prácticamente el doble del país. El país tuvo 6,5.
Entonces todavía hay mucho por hacer y yo diría que lo fuerte está en términos de empleo. Ahí la región de la Araucanía tiene una deuda, ¿cierto? Lo que conversábamos hace un rato, informalidad laboral muy alta. Y además falta, ¿cierto?, inversión y empleo que permita, ¿no es cierto?, poder acceder a los habitantes de un ingreso que permita salir por sí solos de esa situación. Muy bien. Ha pasado el tiempo volando, se nos acaba ya, nos están mostrando tarjeta amarilla. Quiero agradecer a la Seremi de Desarrollo Social. Mariela, gracias por tener el tiempo para reaccionar oportunamente y permitirnos tener también la opinión del gobierno representada en su seremía respecto a este tema, que no es menor, que es la cuenta que hacer. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias también por el espacio. Insistir, para nosotros es importante mantener informados. Y solamente como para cerrar, tenemos hartos desafíos que realizar y una de esas también es el pacto fiscal que fue anunciado por nuestro presidente, que ahí aprovecho de hacer la solicitud a nuestro diputado que está presente, que también señalar que esto también no es parte de un proceso que queramos hacer como gobierno, sino precisamente avanzar acuerdos para poder dar respuesta a uno de los tantos temas que conversamos en el panel hoy día. Así que muchas gracias y saludos a quienes nos estaban viendo. Que le vaya muy bien. Nos anticipo el tema para el próximo programa, Seremi. Patricio, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Ha sido muy interesante su opinión frente al trabajo que hace este Observatorio Económico y Social de la Universidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por la posibilidad, ¿cierto?, de compartir estas ideas, estas reflexiones de un tema tan relevante para el país como la pobreza y en especial para nuestra región de la Araucanía. Diputado, antes de despedirlo, lo dijo la Seremi, ¿va a haber pacto tributario? ¿Va a haber reforma previsional? ¿O está muy lejos todavía? Bueno, la verdad es que es un tema súper importante porque estamos hablando de pobreza, estamos hablando de ingresos y cuando hablamos de ingresos también tenemos que hablar del gasto responsable de esos recursos. Y aquí tenemos un problema. Tenemos un problema con este gobierno y las fundaciones. Ese tema es relevante. ¿Usted confiaría hoy día que administre más recursos un Estado como este, que ha dilapidado estos recursos y lo ha entregado de esta forma, sin boletas de garantía, sin cumplir con los procedimientos? La verdad es que yo creo que hay una duda bastante razonable respecto de entregar más recursos a una administración como esta, porque estamos hablando de recursos, estamos hablando de un plan Buen Vivir, estamos hablando de pobreza, pero estamos hablando por otro lado cómo se entregan recursos a fundaciones ligadas a personas de gobierno que se habrían utilizado para quién sabe qué, probablemente para fines políticos y otros. Entonces, la verdad, creo que hay un tema de probidad, de cumplimiento normativa, que es relevante cuando estamos hablando de pedirle más recursos a los chilenos que están en la formalidad. Bueno, si usted quiere saber más de este tema, el próximo jueves vamos a estar en estreno con Visión Nocturna analizando precisamente si vamos a tener este acuerdo en reforma tributaria o en reforma previsional. Gracias, diputado, por acompañarnos. Muchas gracias, tema súper importante, un gusto, muchas gracias y qué bueno tener datos. Me pareció súper interesante hablar con datos duros porque este tema hay que llevarlo a números porque se está midiendo a lo largo del tiempo y espero honestamente que en los próximos años tengamos mejores cifras, mejores números y que vayamos saliendo de la pobreza y nuestra región crezca, genere empleo, genere recursos, genere trabajo. Agradecidos de la sintonía a través de UFRO Radio, en Angol, gracias a toda la gente que nos siguen y aquí en Temuco también y también a quienes han estado por todas nuestras redes sociales y también señal abierta en UFRO Visión. Será hasta una próxima oportunidad.